Transmite CSB Radio Online del Centro Cultural y Biblioteca Popular Carlos Sánchez Viamonte. CSB desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, para todo el mundo. Justo a la hora en que los duendes de la ciudad, negadores consumados de la siesta porteña, se aprestan a despedir los últimos rayos de luz del día, Tertulia, Los Hacedores, abre el telón. Entra en escena la poesía, la historia, narraciones y música entre amigos. Queda con ustedes su conductor, Ezequiel Guerrero. Estimados tertuliantes, estamos en la emisión 66 y hoy en un día muy especial, 17 de agosto, conmemoración del paso a la inmortalidad del Libertador General San Martín, y ya estamos en comunicación con nuestro poeta de cabecera, Carlos Casellas. Hola, Carlos. Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? Muy bien. Conmocionados, ¿no? Es decir, con este programa específicamente dedicado a uno de los próceres más queridos por los argentinos, ¿no? Creo que con Belgrano, Moreno y bueno, y así que es un programa especial, con gente especial, con lo cual me alegra compartirlo. Yo había pensado recitar un poema de la querida poeta Julia Priluscrifarni, que se llama La Patria, y más que nada porque siempre aparece en Face atribuido este poema de ella a cada vez un patriota diferente. Entonces a mí me da medio como un poquito de rabia y siempre tiendo a aclararlo. Pero bueno, después encontré algo más preciso, dedicado específicamente a San Martín, escrito según Borges por el mejor poeta que tuvo la Argentina, el querido Gustavo García Sarabí. El poema se titula San Martín y dice: desde este ahora de la cal y el llanto, desde esta desazón crucificada, desde esta pobre alondra abandonada en mitad de la sombra y el espanto, digo y lloro tu nombre, santo, santo, santo de la tristeza y de la espada, vertical de la gloria iluminada, razón de ser de todo amor y canto, explicación de la raíz y el fruto, héroe celeste, mármol absoluto, resucito tu nombre y enumero cada virtud y cada voz que falta, capitán de la fe, la luz más alta, libertador del aire, prisionero. Una maravilla. Una maravilla, sí. Recomiendo vivamente la lectura de Gustavo García Sarabí, poeta platense. Y bueno, te deseo lo mejor. Hoy en compañía de dos amigazos, no los voy a decir para que vos sorprendas a tu gente, pero son dos personas muy especiales a las que quiero mucho y que han hecho mucho por mí en estos tiempos tan complicados, ¿no? Así que para vos y para ellos, emotiva
emotivo programa, ¿no? En homenaje al queridísimo General San Martín, y nos estaremos viendo la semana que viene. Perfecto, buenísimo, Carlos. Muchas gracias. Un abrazo. No, un abrazo. Siguiendo con la poesía de alto nivel, tengo el honor de estar en comunicación con el señor Antonio Bacareza, que nos va a hablar sobre la obra de su padre, que dedicó en homenaje al general San Martín. Hola Antonio, buenas tardes. Hola Ezequiel, buenas tardes. Es un gusto que me hayas llamado y es un honor para mí participar en tu programa en este día en que se recuerda al padre de la patria. ¿Vos querés que yo hable de la obra que mi padre, poeta, escritor, director de radio, director de teatro, le dedicó al general San Martín, justamente escrita en 1950, cuando se cumplió el centenario del fallecimiento de José de San Martín, el año del centenario, que se llamó en aquel entonces, fíjate que yo en 1950 tenía 12 años, yo nací en el 38, y se llamó Año del Libertador General San Martín. Se hicieron toda clase de homenajes y el día 17 de agosto fue un desfile imponente por la Avenida Libertador. Bueno, para esa ocasión, mi padre escribió su obra, El Caballero de la Gloria y de la Libertad, que fue leída por entonces Radio del Estado, hoy Radio Nacional, en aquel entonces se llamaba Radio del Estado, ¿no? ¿Vos querés que te lea algo? En fin. Sí, a ver si contame un poco cómo fue la elaboración de la obra. Nosotros durante mucho tiempo, mi padre escribió centenares de poesías, ¿no? Y durante mucho tiempo lo veíamos que estaba leyendo sobre San Martín. Se leyó la vida de San Martín y de la emancipación americana de Bartolomé Mitre, entre otras muchas obras, y él se documentaba hasta que un día en el comedor de casa le dijo a mi madre y a nosotros, ¿no? Mi madre se llamaba Magdalena, pero le decían Potota, ¿no? Y dice, Potota, he escrito una obra sobre San Martín que la voy a llamar El Caballero de la Gloria y la Libertad, ¿no? Y le leyó la presentación. Todo en San Martín es un poema, su vida, sus hechos, sus escritos, sus gloriosas hazañas, su acrisolada moral, su acendrado patriotismo, su amor por la libertad, su retiro voluntario, su ostracismo, su entrada en la inmortalidad. Los poemas que hablan de su vida se ajustan a la más estricta verdad histórica. España, América y Francia forman el triángulo de su vida ejemplar. Con ella formó la gigantesca pirámide de su historia y sobre su cúspide brilla el fuego permanente de sus ideales. Y después empezaba con la portada. La portada es muy cortita, si querés te la leo. Sí. San Martín, nombre de santo, santo patrón de la patria.
desde las calientes tierras de Jujuy hasta la Antártida y desde el Ande imponente hasta el anchuroso Plata, suena el grito de victoria de la causa americana. Que Dios bendiga tus bronces que ya hay en todas las plazas y que llegue hasta Boulogne. Bendito pueblo de Francia, la voz de estos argentinos que de pie frente a tu estatua rezan la santa oración al santo Dios de la patria. Así empezaba y bueno, después viene el nacimiento del héroe. Y, bueno, entonces ahora justamente vamos a empezar con la primera parte, con el nacimiento de San Martín. Bueno. Ahí ya lo ponemos, el amigo acá, Claudio, el Puma Reynoso, nuestro operador, ya lo tiene en puerta y ahora lo larga. Lo escuchamos entonces. En la serena quietud de las comarcas del Plata, ya está Juan de San Martín, joven soldado de España, administrando la hacienda en Calera de las Vacas. Por la ancha costa del río su claro mirar se alarga, como si su pensamiento solo estuviese en su patria. Mas no es por eso que sueña, no le absorbe la nostalgia. Es que una gentil doncella desde Paredes de Nava ha llegado hasta la orilla de aquel río de la Plata y lo ha dejado a don Juan con hechizos en el alma. Gregoria Matorras dicen que la doncella se llama. Matorras de San Martín viene a ser cuando se casa. Y así el valiente don Juan con su Gregoria abnegada a la selva misionera se ponen un día en marcha. Y en medio de la floresta y el arrullar de las aguas ya gobierna Yapeyú, villa de piedras labradas, cuyo nombre ya le dieron los jesuitas al fundarla. Don Juan gobierna la villa con lealtad inigualada. Doña Gregoria da hijos, mientras que la selva canta. Manuel, Juan Fermín y Justo, 3 más en la caravana, para cuidar de su madre, según Gregoria le aclara, para servir a su rey, según don Juan, que es de España. Pero un buen día la selva misionera se levanta con la potencia creadora de su energía milenaria. Los ceibos y guayacanes, los urundáis y las vallas parecen brotar con fuerza gigantesca, extraordinaria. Cantan las aves y el río y toda la selva canta, porque en Yapeyú otra estrella de Belén se hace de plata y es que ha nacido en América el niño Dios de la patria. Qué comienzo, qué impresionante. Estamos hablando de la obra de Alberto Vacareza, hijo. Sí, mi padre, sí. En realidad, mi padre se llamaba igual que mi abuelo, mi abuelo, el gran sainetero, ¿no? El autor de los sainetes y de tantas obras de teatro y de 33 tangos, 13 de los cuales le grabó Gardel. Pero mi abuelo en realidad no se llamaba Alberto, se llamaba Bartolomé Ángel Venancio. Pero le puso Alberto a su hijo varón mayor, que era mi padre, y tomó el nombre de Alberto para firmar sus obras teatrales. Pero el verdadero Alberto Vacareza en los documentos era mi padre, Alberto Vacareza, hijo, ¿no? Mira. Y bueno, y fue un gran poeta, un escritor exquisito, y lo recuerdo con mucho amor. Y esta obra nos emocionó mucho a mí, Ezequiel, a mí, a mis hermanas, a mi familia, a me todos. Imagino, nos sí, emocionó muchísimo. Acá me habías dicho que usó una amplia bibliografía para hacer la obra. Así es, se documentó muchísimo, como te dije hace un rato, se documentó mucho en historiadores y sacó muchos datos que después va relatando en la vida a medida que cuenta su regreso a España con sus padres, sus batallas, su entrada en el Seminario de Nobles de Madrid, donde estudió, después su entrada al servicio militar de España, su carrera militar, sus combates en Arjonilla, en Bailén, y hasta su vuelta a América, en fin, va narrando toda la vida
de San Martín en poemas y tiene hitos, digamos, como cuando está volviendo de España y su pensamiento se pierde en el mar y piensa en su tierra americana, y después cuando conoce a Remedios es un romance muy lindo, una parte lírica muy linda, cuando conoce a Remedios, que era una niña de 15 años y él ya tenía casi 20 años más, ¿no? 34 años tenía San Martín. Sí. Bueno, ahora justamente vamos a que escuchar ahora lo de San Martín en España. Vamos a ir ya teniendo. Bueno, lo escuchamos. Apoyado en una cuerda que en fuerte nudo se amarra, está el puma americano pensativo y sin palabras, y ante aquella inmensidad se clava su vista de águila. ¿En qué piensa San Martín? ¿Por dónde su genio viaja? ¿Sobre qué punto del mundo está su mente amarrada? ¿Piensa en los recios combates que sostuviera allá en África? ¿En el rincón donde espera su tierna madre en España? Para mí que San Martín en ese instante pensaba en la selva misionera de la tierra americana. Y así pasa un tiempo, hasta que España del invasor, desaloja a las tropas napoleónicas. Y España del invasor ya está por fin liberada. Ya es coronel San Martín y puede decir sin tachas que no ganó ni un ascenso que no fuera con la espada, peleando como león con lealtad inigualada, con amor, con sacrificio, con honestidad sin manchas, por su Dios y por su patria, como aquellos caballeros de cubiertas aceradas, con un poco de Cyrano y otro poco de Quijote de la Mancha. Todo lo tiene ganado, mas una cosa le falta: volver al sueño lejano milagroso de su infancia, contemplar la blanca espuma de aquel río de la Plata y en los verdes yerbatales descansar su vista de águila. Su palabra está cumplida, y el hijo que cumple y paga con obediencia y respeto, la independencia se gana, y tiene todo el derecho de formar luego su casa. Por eso que San Martín, enterado que en su patria ha estallado un movimiento para librarse de España, vuelve su vista hacia América, porque América es su casa. Quien insinúe de la deslealtad debe borrar la palabra, pues no plegarse al hermano en defensa de su casa es no sentirse ni hermano, ni hombre, ni leal, ni nada. Por eso es grande José, por eso es pura su alma, porque defiende como hijo de su buen padre la patria, para luego como padre ser un león en su casa. Cuando la tierra española vea esta razón tan clara, San Martín en Arjonilla tendrá el bronce de su estatua. Es impresionante todo. Vos lo vas siguiendo, como estás ahí, estás al lado de San Martín. Es una maravilla. Lo estás viviendo. Exacto. Sí. Eso es lo que tiene la obra de mi padre, que te hacía vivir. Como cuando escribe después, unos años después, la vida de Cristo en versos, los 33 versos para la vida, pasión y gloria de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, te hace vivir la vida, pasión y muerte y gloria de Cristo, y después escribe la vida de Moisés, lo que trajo el río, el canasto que trajo el río, que yo uní las dos partes cuando mi padre partió, y hice un solo libro que se llama El canasto y la cruz, ¿no? Pero volvamos a San Martín. Sigue la narración histórica, ¿no? Sí, ahora se conoce con Remedios el momento romántico, como decís, que también es muy... Ya lo ponemos al aire ya. Bueno. Qué hermosa estaba Remedios aquella tarde de abril. Qué hermosa estaba la novia del coronel San Martín, con sus bellos ojos negros, con su traje carmesí,
con su pañoleta roja bordada con ñandutí, con su perfume que exhala un suave aroma sutil, con pálida tez morena y labios color carmín. Qué hermosa estaba Remedios aquella tarde de abril. Qué hermosa estaba la novia del coronel San Martín. Dicen que piensa casarse con él, el más varonil de cuantos vieron sus ojos, del uno al otro con fin. Dice que él la quiere mucho y también se oye decir que ella suspira y suspira todas las tardes de abril. Dicen que ya se casaron, dicen que él es muy feliz y tiemblan los brazos del esposo varonil y que él la cubre de besos todas las tardes de abril. Dicen que ella le cuida como a un capullo a Lilí, que él es el sueño de sus horas y es su constante vivir. Dicen que dicen y dicen y dicen todos al fin, qué hermosa estaba Remedios aquella tarde de abril del brazo de su marido, el coronel San Martín. Sí, totalmente todo el romanticismo que tiene. Todo. Sí, muy bello, muy bello. Hablame un poco también, sí, que de la obra de tu padre, de creador ahí de las dos carátulas que todavía sigue vigente. Sí, mi padre fue director del Departamento de Radioteatro de Radio del Estado y durante esos años, te estoy hablando de principios de la década del 50, 50, 51, hasta el 53, bueno, hasta el 55, de que la Revolución Libertadora cambió la política, ¿no? Sí. Pero en esa primera mitad de la década del 50 creó las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, que es el programa de radio más antiguo de la radio, que desde entonces se sigue emitiendo todos los domingos a las 22 horas, por radio, ahora Radio Nacional. Y yo recuerdo que también en casa un día le dijo a mi madre, y esto es una anécdota no conocida, pero que te la voy a dar a vos casi como primicia. Le dijo a mi madre, mira, dice, estoy pensando en crear un ciclo de teatro universal, los domingos a la noche, en donde se lea y se interprete las más grandes obras del teatro de la humanidad, del teatro universal. Y que se lleva... y mi madre le dijo, mi padre le dijo, se podría llamar las dos carátulas. Y mi madre le dijo, eso, Alberto, se puede llamar las dos carátulas, el teatro de la humanidad. Y así quedó, las dos carátulas del Teatro de la Humanidad. Y todavía una de sus alumnas, en ese entonces muy, muy jovencita Nora Massi, es la actual directora. La actual directora es, fue alumna de mi padre y es una mujer que quiero mucho y es la que dirige actualmente las dos carátulas que se sigue emitiendo. Mira, y mi padre también fue el creador, la primera persona que pasó música popular por Radio Nacional, Radio del Estado, porque hasta en ese entonces en Radio del Estado solo se pasaba música lírica, música, óperas, conciertos, música de grandes músicos de la historia, ¿no? Beethoven, Mozart, Brahms, Bach, todos los grandes músicos y los grandes autores de ópera, Verdi, Puccini, un montón. Y entonces mi padre le dijo a mi madre, quiero pasar los sábados a la noche para que la gente se distraiga, música popular. En ese entonces tango, valses, jazz, mucho jazz, lo que se destilaba en aquella época, ¿no? Y entonces mi madre le dijo, se podría llamar carnet de baile, porque antes en los bailes, cuando yo era chico, y antes también, las señoritas, las damas tenían un carnet en donde se anotaban el nombre de los caballeros que se anotaban para bailar con ellas. Eso se llamaba carnet de baile. Ajá. Y así se llamó ese programa que empezó a pasar los sábados a la noche,
no sin protestas y escándalos de muchos virtuosos que decían, no, ¿cómo Radio del Estado va a pasar música popular? Pero quedó carnet de baile y durante muchos años se transmitió música popular por Radio del Estado y ahora Radio Nacional es fantástica. Inclusive tiene una FM, la 98.7, Radio Nacional, que pasa toda música argentina, folclore y tango. Folclore, ¿no? Sí. Pero así empezó. ¿Cómo se entiende bien tus padres para el tema de ponerle los títulos, ¿cómo así con... Sí, mi madre tenía una creatividad y era inspiradora le inspiró, además de amor, le inspiró muchas cosas. Ella era profesora de declamación y estudió con Milagros de la Vega y me enseñó a recitar, nos enseñó a recitar a nosotros, a sus hijos, ¿no? Y le gustaba mucho la poesía y declamaba muy bien. Así fue. Qué bien. Bueno, y ahora hasta llegar, sí. Sí, no, que ahora seguiríamos que está por que él vuelve de España y ya prepara lo... Claro, el gobierno lo llama y con su amigo Carlos María de Alvear vuelven de España y el gobierno le encomienda el crear un regimiento como para frenar un poco el avance de los españoles que se querían infiltrar por el río Paraná, ¿no? Entonces él crea el regimiento de granaderos, primero en el cuartel de Retiro, donde está ahora la Plaza San Martín, estaba el original cuartel de los granaderos, sí. Se llamaba el cuartel de Retiro, y con los granaderos adiestrados al estilo que él había aprendido en España. Realmente es maravilloso saber cómo entrenó y cómo adiestró a hombres que eran paisanos, que no sabían nada de milicia, sin embargo los convirtió en verdaderos centauros de la patria. Y con ese regimiento fue un día a las barrancas, se dirigió hacia las barrancas del Paraná y en San Lorenzo, en San Lorenzo nació la patria, ¿no? Fue uno de los hitos del nacimiento de la patria. Y mi padre lo narra. Sí, vamos a ver que se llama Sin más pretensiones. Ahí lo ponemos al aire. Sí. Sin más fortuna en la vida que la gloria de su espada, sin otra reputación que su arrojo y que su audacia, con el inmenso deseo de ser útil a su patria, así llegó San Martín a su tierra americana. Su gran compañero Alvear, que precedido de fama de hombre derrochador, generoso, se empeñaba de que su amigo José, a poco de su llegada a órdenes del gobierno, trabajara por la patria. Lo recomendó a la Junta y ésta enseguida le encarga que organice un escuadrón para el Río de la Plata. Así nace el Regimiento Granaderos, que a la patria le ofrendó de aquel entonces la gloria de sus batallas, que dio libertad a América y que desde Pichincha al Plata derramó su heroica sangre por la causa americana. Y así, un día, tan mansamente tranquilas del Paraná están las aguas, que la luna entre el ramaje lo va bordando de plata. El pino de San Lorenzo, cual centinela que aguarda, proyecta una enorme sombra que se alarga. Detrás, el santo convento sus viejas formas destaca y hay un silencio de muerte en las acalladas campanas. Está el símbolo de Dios en la cúpula más alta y el suave viento parece traer una canción trágica. La noche tiene un silencio que hace estremecer el alma porque las sombras parecen de un gran vampiro las alas. Pasa un espacio de tiempo de interminable distancia y se va yendo la luna entre los claros del alba. Cerca a la costa del río hay una flota que avanza, mientras que por tierra firme
está por nacer la patria. Empieza a apuntar el sol cual símbolo de esperanza y sobre el azul del cielo se posa una nube blanca. ¿Presagio? Tal vez. Se dice que está naciendo la patria. Los barcos del enemigo con precisión matemática lanzan y lanzan soldados sobre la costa más baja. Fusiles y baterías, carros y mucha metralla, y el pabellón de Fernando enarbolado en el asta. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué busca el que nos ataca? ¿Contra quién quieren pelear en región tan despoblada? Quieren sorprender al criollo para quemarlo en su casa. Mas no sabe el enemigo que sobre la tierra gaucha hay 120 centauros hechos con sol de la patria. Suena el tambor redoblado al retumbo de las cajas y en perfecta formación inician pronto la marcha. Mas junto a la cruz de Dios que aquel convento destaca, la historia estaba esperando para escribir esta página. Van brillantes los fusiles con el sol de la mañana, cuando al rato suena un grito que se rompen las gargantas. ¡Granaderos argentinos! ¡A la carga! ¡A la carga! Como leones, como pumas, como fieras endiabladas, con el ímpetu salvaje de los toros de la pampa, van surgiendo como dioses los centauros de la patria. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Los soldados enemigos quedan mudos, sin palabras. ¿Quién ha hecho este milagro? ¿Quién los hizo? ¿Quién los manda? Pero el jefe es un soldado, otro más en la batalla. Va delante de sus tropas como aquellos generales de la Esparta, como un nuevo Genofonte, otro Heracles de una raza que se hizo con la sangre de los pumas y la heroica valentía de España. Otro César en la historia de otro mundo y otro Dios para la historia de la patria. Y hombre a hombre, sable a sable, lanza a lanza, van cayendo los leones de Fernando ante el puma de la tierra americana. Solo Dios es el testigo de esta lucha gigantesca. Solo Dios vio la rodada del caballo de aquel jefe extraordinario. Solo Dios puso a Baigorria a su costado. Solo Dios puso a Cabral ante sus plantas para darle con su vida otra vida al coloso forjador de la esperanza. Han nacido en San Lorenzo los gloriosos granaderos de a caballo, San José de San Martín, que cuando se rece a tu alma se empieza el rezo diciendo: por la señal de la patria. Es conmovedor todo, Sí, es impresionante. sí. Yo que lo conozco tanto y lo he recitado tantas veces, cada vez que lo hago y que lo escucho, me emociono. No puedo dejar de emocionarme. Sí, no, nadie emociona todo. Yo digo, en el regimiento lo tendrían que pasar todos los 17 de agosto, conmueve todo. Sí, eso es una asignatura pendiente que tengo, llevarlo al regimiento de granaderos a caballo y donarlo al regimiento de granaderos a caballo, y lo voy a hacer. Claro, por supuesto, sí, ahí bueno. va a ser total, te lo van a agradecer. Sí. Te agradezco, Antonio, esta es la primera parte, porque acá lo dejamos ahí en el suspenso, bueno, porque ahora viene la segunda, después ahí toda la en la campaña. Segunda parte se narra la gesta de los Andes, ¿no? Exacto. Hasta llegar a la entrevista de Guayaquil, después el exilio y su vida en Europa y su fallecimiento en Boulogne-sur-Mer, ¿no? Pero la segunda parte es muy, muy emocionante porque se narra el paso de los Andes, Chacabuco, Maipú, la gesta libertadora. Exacto. Bueno.
Te agradezco mucho, el agradecido soy yo, Ezequiel. Muchas gracias. No, por supuesto. Gracias por la comunicación. Pues no conocía la obra de tu padre, es una cosa, es conmovedora toda, y fue un gusto que hacerte esta comunicación y ya quedamos en contacto para escuchar la segunda parte y seguir hablando de la obra de tu padre. Te agradezco mucho, Ezequiel. Yo estoy a tus órdenes, por supuesto. Esto es una cosa que me llena de orgullo, de sano orgullo, y me emociona. Así que yo te agradezco mucho tu llamado y este recuerdo, no solo de mi padre, sino en el 17 de agosto, este recuerdo al padre de la patria. Exacto. Muchas gracias. Gracias a vos. Y esperemos a ver que nos puedas ver, que puedan la próxima venir acá al estudio. ¿Cómo no? Sí. Hoy, bueno, hoy no estaba muy bien de mis bronquios, así que si me salió la voz un poquito cascada, bueno, perdón. Pido disculpas. No, para nada. Perfecto. Bueno. Gracias, Antonio. Un abrazo. Gracias, un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Después de esta maravillosa narración poética sobre San Martín, ahora que fue la primera parte, ya vamos a tener continuidad en otro programa, pasamos un aviso que es de una muestra, una identidad en fuga de Alicia D'Amico en el Parque de la Memoria, Avenida Costanera Norte, Rafael Obligado, 6745. Hasta el 6 de noviembre, entrada gratuita. Y ahora estamos en comunicación con la profesora de Historia Emma Cibotti, que nos va a hablar sobre su visión del general San Martín. Hola Emma, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ezequiel? Un gusto. Muy bien, gracias. Igualmente. Después, hoy que es un programa especial, todo sobre este 17 de agosto, venimos con toda la poesía, homenaje sobre San Martín, y ahora para tu visión histórica de su faceta. Bueno, sí, múltiples facetas. Lo primero, Ezequiel, es que fue un hombre fuera de serie, efectivamente, un gran jefe militar, pero también un reformista ilustrado, un intelectual, un hombre que empezó siendo, un reformista. Él no pensaba derrocar el orden borbónico, ni tampoco hacer una revolución, como tampoco lo pensaba en un principio ni Moreno, ni Belgrano, en fin, eran todos reformistas ilustrados, transformados en revolucionarios por el imperio de las circunstancias, ¿no? La reacción antiemancipadora, sobre todo para no escuchar nada de lo que reclamaban los americanos, en lo que se llamaba entonces las Indias occidentales, hizo que surgiera el proceso primero de insurgencia y después de revolución en toda América. Y San Martín no escapa a esa ola, decide venir al Río de la Plata, se pone al servicio de la revolución. Quiero aclarar que no viene solamente porque nació en Yapeyú, sus hermanos también han nacido en esta zona.
sobre todo el menor, que es como él, nacido en Yapeyú, pero no vienen. Es decir, es una elección de otra índole, moral y política. No es el llamado de la tierra, ¿no? Es el llamado de las ideas. Y San Martín siempre, digamos, intentó conciliar posiciones mientras se pudiera. No fue un hombre confrontativo, pero fue un jefe, como son todos los jefes, muy decidido, audaz y decidido, pero al mismo tiempo, a diferencia de otros, como Bolívar tal vez, muy cuidadoso de la vida de sus soldados y de sus oficiales. San Martín nunca dio un paso de más para poner en riesgo inútilmente lo que entonces se llamaba sangre y lágrimas, que era lo que generaba una guerra que para San Martín claramente además era también una guerra civil, no era solamente una guerra de emancipación o una guerra de independencia, era además una guerra civil porque afectaba el seno de las familias. Había familias de patriotas y del otro lado, en el mismo seno familiar, había realistas, porque la división tampoco es entre españoles y americanos, es entre realistas y patriotas. Y esto es algo que San Martín siempre tuvo en cuenta. Entonces siempre intentó evitar las batallas y solamente las dio cuando estaba seguro de dos cosas: de que justamente eran inevitables y de que además las iba a ganar. Y esto es muy interesante porque eso significa que para lograr la condición de certeza en el triunfo tenía que prepararlas minuciosamente. Entonces los oficiales que trabajaron con él a su lado, que escribieron inclusive memorias como el coronel Espejo, es taxativo. Dice, San Martín repetía mentalmente cada movimiento que iba a dar cada regimiento, el paso de los Andes, los estudió muy bien, meticulosamente, sabía al milímetro con las fuerzas con las que contaba, con los recursos que tenía, preparó es una epopeya el cruce de los Andes, lo preparó al detalle y estaba seguro de la victoria en Chacabuco. Y esto es muy interesante, porque él sabía que no tenía posibilidad de retroceso. Sí, el diálogo que tiene por ahí con los aborígenes cuando les pide permiso para pasar. Bueno, él hizo en todo momento de lo que podríamos llamar hoy diríamos el control, pero en esa época era el apoderamiento de las comunicaciones. Para él era vital apoderarse de las comunicaciones, porque para él las comunicaciones eran un elemento fundamental, como un arma más, tal vez la más importante, para hacer una guerra. En eso era un hombre tan moderno como Napoleón. Tenía una capacidad de ingenio y de astucia extraordinaria y arma una red de espionaje y, por ejemplo, efectivamente en el sur de Mendoza, en San Rafael, cuando se reúne, hace esa reunión con los indios de la zona, y tiene es una reunión que dura 8 días. Y los pehuenches la terminan después de hacerse mutuos regalos y reverencias con San Martín, y San Martín hacia ellos y ellos hacia San Martín. Están convencidos de que San Martín va a cruzar por el sur. Y es lo que le dicen a los españoles del otro lado. San Martín sabía que se iba a filtrar lo que él les iba a decir y en realidad era una maniobra de distracción porque él no pensaba cruzar por el sur, sino por los pasos más altos y peligrosos, ¿no es cierto?, que son el de Uspallata, el de Portillo y el de Los Patos. Entonces, ese es uno de los ejemplos de eso que se dio en llamar guerra de Zapa, que a mí me gusta más la expresión control o dominio de las comunicaciones. Para San Martín esto era vital. Tenía que convencer a Marcó del Pont, el jefe realista que estaba en Chile, de que él iba a ser
algo que después no pensaba hacer. Y Marcó del Pont tenía que quedar convencido efectivamente de este engaño sin fisuras. Y lo logró. Por eso, porque él no tenía tantas fuerzas, las fuerzas no eran equiparables a las de los realistas en Chile, y por lo tanto necesitaba generar esta diferencia, ¿no es cierto? La confianza que él tenía del tenía, otro lado. la confianza que él tenía en sus lugartenientes para esta guerra de Zapa justamente. Sí, además es una guerra de Zapa muy particular, Ezequiel, porque la hace él, es decir, él convoca a los que van a ser sus espías y con ellos mantiene el vínculo de manera estrictamente, nadie sabe cuáles son los espías de San Martín, se va a saber después. Él los convoca, él habla con ellos, acuerda con ellos, les manda a decir lo que él sabe que es necesario que se escuche del otro lado. Esto es impresionante. Entonces es un hombre que, a esto voy, tenía en la cabeza todo el plan de guerra y el plan de comunicaciones y el plan de simulación. Y es impresionante. Por eso tanta admiración de los pares. La admiración de los pares, y esto se nota cuando uno lee las memorias de época, cuando uno lee las cartas que se le dirigen a San Martín y las cartas que él envía a Balcarce, a Pueyrredón, a Guido, a O'Higgins, y que él recibe, ¿no? La admiración es que San Martín da respuesta a todo, pero da respuesta a todo porque pone el cuerpo en todo, está en todas partes al mismo tiempo. Y eso es muy impresionante para los pares porque lo ven, no es una cuestión de... Entonces, al mismo tiempo sabe delegar. Esta es la otra cosa que uno cuando lee dice, pero este hombre no delegaba. San Martín entonces era un jefe. No, sí que delegaba, sabía perfectamente delegar, pero sabía perfectamente delegar qué, a quién, cómo y cuándo. Entonces, bueno, con las Heras, por ejemplo, con las Heras tiene una relación intrincada. Las Heras lo traiciona a San Martín. Y San Martín sabe, pero no tiene certeza de que las Heras lo ha traicionado. Esto antes del cruce de los Andes. Entonces decide no llevar a cabo lo que debería ser obviamente la sanción. Pero lo sospecha. Y en Perú vuelve a pasar que las Heras vuelve a traicionar a San Martín. Es decir, no es que se equivocaba en la elección de los hombres e insistía, sino que cuando advertía que uno de los hombres en los que él había confiado hacía un paso en falso, lo esperaba, pero siempre en la mira. Es un jefe militar fuera de serie y los pares lo reconocen como tal, que me parece que es lo más fuerte que hay ahí en San Martín. Además de sus victorias, de su capacidad de organización al milímetro, porque todo lo que hace en Cuyo es impresionante y el pueblo de Cuyo lo sigue, lo respeta y lo aclama. El esfuerzo del pueblo de Cuyo al pagar impuestos, tributos extraordinarios, reunir dinero, entregar fuerza de trabajo, su propio tiempo, es impresionante. Entonces el cruce de los Andes es el cruce de un pueblo en armas, transformado en soldados, ¿no es cierto?, regulares, pero es eso, y es muy conmovedor cuando uno sigue el proceso a través de las cartas que se envían los jefes militares de esa época unos a otros, y por supuesto que San Martín recibe y envía a su vez. Y ahí, en el Perú lo aman a San Martín. Bueno, no cualquiera, ¿no es cierto? Primero, hay dos cosas que para los peruanos fue realmente impresionante. Primero, San Martín llega al Callao, que es el puerto, ¿no es cierto?, de Lima, y no desembarca enseguida, los espera. Claro, algunos oficiales querían desembarcar porque en toda guerra hay actos de pillaje, y San Martín los niega, los rechaza, dice que no, que a la sociedad limeña hay que esperarla, que él no va a entrar a Lima a sangre y fuego porque él no es un usurpador, es un libertador.
Y entonces, mientras los espera, obviamente manda a los espías y va reconvirtiendo la situación de hostilidad de la sociedad limeña hacia el ejército, o sea, la expedición libertadora. Entonces, cuando entra en Lima, casi es un paseo, pero porque ha habido toda una actividad anterior que tenía desesperados a los, sobre todo a Lord Cochrane, que tenía desesperados a los jefes de las fuerzas navales que querían entrar, y bueno, en la entrada había de todo, ¿no es cierto? El pillaje estaba incluido. Eso Lima lo va a respetar siempre. San Martín entró con mucho respeto a Lima. Y al mismo tiempo hay que pensar que él prometió que cuando el Congreso del Perú se reuniera, él iba a dejar el cargo de protector del Perú. Y lo cumplió. Y lo cumplió, para sorpresa de los propios peruanos y de los propios congresistas peruanos que lo fueron a buscar para que volviera. Él se había retirado, él vivía a las afueras de Lima, entonces entrega el poder, se retira, Guido lo sigue, y viene una delegación a decirle, bueno, pero sí, yo dije que me iba y me voy, y ustedes tienen el atributo del poder soberano para que el pueblo del Perú se dé las autoridades y la Constitución que así lo proclame. Y se va. Entonces uno, claro, es impresionante. ¿Qué podía hacer ahí? Podría haberse quedado, podría haberse enredado en las guerras civiles que iban a seguir. Él lo sabía, pero él no iba a porque él no es que no desenvaina su espada para matar, digamos, hermanos del Río de la Plata, ¿no es cierto? Él no desenvaina su espada para matar americanos, eso lo tiene clarísimo. No lo hace en el Río de la Plata, por eso desobedece la orden del directorio cuando le pide que intervenga en eso que ya es la montonera, la guerra, digamos, civil en las provincias. En 1819 comienza, en 1820 él rehúsa, dice no, y lo mismo hace en Perú. Entonces, hay una cierta como conducta que también impacta en la época, porque es predecible, es un jefe militar y político predecible, él hace lo que dice que va a hacer. Sí. Sí, es lo que nos faltaría ahora, unos ejemplos así, seguir ejemplos así, hacer lo que dicen, lo que dicen lo hacen. Bueno, no es tan fácil encontrar en ningún tiempo eso, no es de ahora. No. Es decir, alguien que autolimita su poder y contados en la historia. Claro, contados con los dedos de la mano en toda la historia humana, claro. Exacto. ¿Qué poderoso autolimita su poder? Sí. No, es fuera de lo común, justamente, es extraordinario. Totalmente. Pero es que él le dice a Guido, tendría que fusilar a unos cuantos oficiales, así nomás, pero no puedo hacer eso. Y Guido le dice, no, pero tiene que haber otra forma, seguramente, se puede ver de hacerles, una causa, un proceso penal, y San Martín dice no, es decir, cuando a él lo rodean momentos de traición, dice no, acá hay que salir a hacer justicia, pero una cosa es ajusticiar a un traidor en el campo de batalla, a alguien que deserta o entrega, ahí es un jefe militar implacable, pero otra cosa es en el terreno político. Él distinguía muy bien una cosa de otra. Entonces eso es casi conmovedor. Uno puede decir, se equivocó, no se equivocó. Hubo mucha discusión en la época de por qué se retiraba de esa manera del Perú. Bolívar no lo hubiera hecho de ninguna manera, pero la verdad es que San Martín tuvo razón, porque Bolívar después quedó envuelto en una guerra civil de la que no pudo salir. Entonces, claro, en la perspectiva, uno podría decir, San Martín muere en su cama, rodeado de sus afectos más entrañables, su hija, sus nietas, su yerno, respetado por todos, recordado. Bolívar muere solo,
muchos años antes, en 1830, con una desazón en el corazón porque no ha podido lograr la unidad americana que le esperaba. Sí. Es para una charla aparte, la entrevista de Guayaquil. De Guayaquil, sí. Así que bueno, tenemos así como dos digamos, dos estilos de libertador, digamos, ¿no? Muy diferentes el uno del otro, muy necesarios también en cada caso, y muy respetables los dos, y muy respetuosos del uno del otro, ¿no? De manera que, bueno, esta es la historia que estamos recordando hoy. Contanos un poco, el 20 vas a presentar un trabajo de San Martín secreto en el templo masónico. San Martín secreto, sí señor, sí, así se llama la exposición, la conferencia, va a ser una suerte de exposición, entrevista. Estoy muy contenta con la participación en el centro masónico, y creo que va a ser una buena experiencia, y espero que, bueno, que lo que podamos contar ahí resulte interesante. Yo creo que hay tanto para hablar que bueno, San Martín es inagotable. Y sobre todo San Martín en las fuentes, ¿no? San Martín en las fuentes es algo inagotable. Me va a acompañar el periodista Federico Weimeyer, así que estoy muy contenta. Me alegro, sí, espero, sí, allí estaremos. Muy lindo. Va a ser un gusto verte. Sale, ¿verdad? Que ahí está, no, aparece un ruido de interferencia, pero ya te escucho bien. No, ya te volveremos a llamar para poder continuar con San Martín, porque es también, como decís, inagotable, por distintos ángulos, y queda para ver bien lo de justamente lo de San Martín y Bolívar. Hay que hacer una charla especial sobre la entrevista, como uno por las ideas que a uno le quedan, porque uno siempre pensó que San Martín llega en inferioridad a la entrevista. No, llega en inferioridad militar. Claro, militar, eso, sí, exacto. No, militar y también política, porque la fuerza que tiene Bolívar, San Martín no la tiene. Entre otras cosas, yo te podría resumir así, después si querés lo desarrollamos. El problema de Guayaquil es Guayaquil, es la misma ciudad de Guayaquil, porque los hombres de Bolívar se anticipan y generan un movimiento interno por el cual la sociedad de Guayaquil, que estaba dividida, había una parte de la sociedad que quería mantenerse dentro de lo que era el Perú, ¿no? Atada al Perú, y había otra que rechazaba esto. Bueno, los hombres de Bolívar logran dar vuelta a la situación, y cuando San Martín entra en Guayaquil, los hombres de la sociedad que estaban de acuerdo con mantenerse en el Perú se están yendo, asustados porque puede haber represión contra ellos. San Martín llega a un Guayaquil convulsionado. Entonces el problema de Guayaquil es Guayaquil, cuando San Martín se da cuenta que en realidad Bolívar tiene otra mirada sobre la situación. Él creía que a cada pueblo había que darle libertad para que decidiera sobre su suerte, de dónde quería, digamos, con quién quería anexarse. Y Bolívar no está de acuerdo con esta situación. Bolívar cree que Guayaquil tiene que pertenecer a la Gran Colombia, entonces ahí hay un disenso. San Martín no está dispuesto a profundizar ese disenso, porque para él es, y tenía toda la razón, un disenso totalmente secundario. Había que definitivamente producir sin fisuras la independencia, consolidarla, de manera que no iba a generar un problema por la anexión o no de Guayaquil. Pues entonces se retira sabiendo que no le queda más remedio que volver a Lima y
y completar lo que él esperaba completar, ¿no es cierto?, que es el llamado al Congreso. Esto es lo que pasa en Guayaquil. Claro. Gracias. Te agradezco, Emma, pues ya llegamos al final del programa. Fue muy claro, muy ilustrativa toda tu exposición. Ya te vamos a volver a llamar para seguir hablando de esta pasión nuestra que es la historia y San Martín precisamente. Bueno, te veremos el 20 en tu presentación. Muchísimas gracias, Ezequiel. Gracias a vos, estamos en contacto. Abrazo. Abrazo. Bueno, hoy tuvimos un programa especial en homenaje al Libertador, todo con nuestro poeta de cabecera Carlos Casellas, Antonio Bacareza leyendo lo hicimos una primera parte de la obra de su padre, o sea, poema dedicado a San Martín, que es una maravilla. Uno estaba ahí, lo estaba acompañando al Libertador desde su nacimiento hasta la primera parte que la dejamos ahí en el combate de San Lorenzo, que vamos a continuar en un próximo evento con el cruce de los Andes y la guerra libertadora Chacabuco, Maipú. Ya lo dejamos con la expectativa para un próximo programa. Y recién con la profesora Emma Chivotti, las distintas facetas de San Martín, también muy ilustrativo como lo explicó, como lo contó, muy lindo. Así que yo los espero que vayan a ver. Estaba en pantalla la presentación que va a hacer ella el sábado en el Templo Masónico San Martín Secreto. Ahí tienen para agendarlo. Bueno, muchas gracias al Puma Reynoso en los controles y nos veremos el próximo miércoles a las 18 horas en Tertulia Los Hacedores. Gracias. Así pasó. Tertulia, Los Hacedores. Les esperamos el próximo miércoles a las 18 horas por CSB Radio Online. Estás escuchando CSB Radio Online del Centro Cultural y Biblioteca Popular Carlos Sánchez Viamonte. CSB desde Buenos Aires.